En este video vamos a hacer un repaso general de la oferta y la demanda. Puntualmente vamos a analizar la función de demanda, vamos a repasar la definición de bienes normales, complementarios y sustitutos. Vamos a ver los determinantes de la función de oferta y vamos a recordar cómo se determinaba el precio y la cantidad de equilibrio a través de la interacción de la oferta y la demanda. Comencemos con la función de demanda, los principales determinantes de la función de demanda, donde tenemos la cantidad demandada de un bien X, están dados por el precio del mismo bien X, el nivel de ingreso y el precio de otros bienes, como por ejemplo aquí el precio del bien Y. Definamos cuando un bien era normal o inferior. Decimos que un bien es normal o inferior de acuerdo a su relación con el nivel de ingreso. Entonces decimos que un bien es normal si existe una relación directa entre el ingreso y la cantidad que se consume del bien o que se demanda del bien. Entonces esto matemáticamente se puede expresar como que la derivada de la cantidad demanda del bien con respecto al ingreso es mayor que cero, y esto describe una relación directa entre la cantidad demandada del bien y el nivel de ingreso. Es decir, cuando aumenta el nivel de ingreso, aumenta la cantidad demandada. Cuando disminuye el nivel de ingreso, disminuye la cantidad demandada. De la misma manera decimos que un bien es inferior si la relación entre el nivel de ingreso y la cantidad demandada es negativa. Es decir, cuando aumenta el nivel de ingreso, disminuye la cantidad demandada, y cuando disminuye el nivel de ingreso, aumenta la cantidad demandada. Esto se describe algebraicamente, matemáticamente, como que la derivada de la cantidad demandada con respecto al ingreso es menor que cero. Veamos algunos ejemplos. Dada la función de demanda, donde la cantidad demandada es igual a 20 menos P de X más 5 por el nivel de ingreso, nos piden que indiquemos si el bien es normal o inferior, que evaluemos la demanda para distintos valores alternativos del nivel de ingreso y que grafiquemos. Comencemos por lo primero. Para determinar si el bien es normal o inferior, obtenemos la derivada de la cantidad demandada con respecto al ingreso. Esto es igual a 5. Al ser esto positivo, podemos determinar de que el bien es normal. Ahora evaluemos la cantidad demandada para distintos niveles de ingreso. En este caso, fíjense de que el nivel de precio va a ser una constante, y lo que vamos a ir modificando es la cantidad demandada para distintos niveles de ingreso. Entonces, para un nivel de ingreso igual a 50, la cantidad demandada va a ser 20 menos P de X más 5 por 50, es decir, esto es 270 menos P de X. Para un nivel de ingreso de 40, vamos a tener que, evaluando la función de demanda, nos va a quedar 20 menos P de X más 5 por 50, y esto va a ser igual a 220 menos P de X. Y para un nivel de ingreso de 60, esto va a ser igual a 20 menos P de X más 5 por 60, y esto nos va a dar igual a 320 menos P de X. Fíjense que en este ejercicio lo que estamos variando es el nivel de ingreso y estamos manteniendo constante el precio del bien. Si vamos a graficar, lo primero que tenemos que determinar para graficar es en qué espacio vamos a estar graficando. Entonces el gráfico que nos es más familiar es el gráfico en el espacio precio-cantidad, donde matemáticamente la variable dependiente la ponemos en el eje de las ordenadas, y la variable independiente en el eje de las abscisas. Ahora bien, en economía estamos acostumbrados a ver la variable
independiente en el eje de las ordenadas y la variable dependiente en el eje de las abscisas. Empecemos a pensarlo primero en términos matemáticos a partir de esta función. A partir de esta función, la ordenada al origen, es decir, en términos matemáticos, entonces, si lo vemos desde un punto de vista matemático, aquí la variable independiente es el precio y la variable dependiente es la cantidad. Busquemos entonces la ordenada al origen, que va a estar dada cuando la variable independiente sea igual a 0. En ese caso la cantidad va a ser 20 más 5m. Busquemos la abscisa al origen, que va a estar dado cuando la cantidad sea igual a 0. En este caso el precio va a ser igual a 20 más 5m. Y busquemos la pendiente, que es en cuanto se incrementa la función cuando se incrementa la variable independiente, y esta es igual a menos 1. Lo que pasa es que en economía rotamos los ejes, y entonces nos queda la variable independiente en el eje de las ordenadas y la variable dependiente en el eje de las ordenadas. Fíjense que en este caso lo que estamos describiendo es la relación entre el precio y la cantidad. Esta es la función de demanda, donde la cantidad demandada es función del precio, pero el ingreso en este espacio es una constante, Entonces, si graficamos dentro de este espacio las distintas evaluaciones que hicimos de la cantidad demandada para distintos valores alternativos del ingreso, vamos a ver que el fenómeno que vamos a observar es que la curva de demanda se va trasladando hacia arriba y hacia afuera para distintos valores del ingreso. Ahora bien, si intentamos graficar la función de demanda en el espacio cantidad e ingreso, ahí vemos que la ordenada al origen, para cuando el ingreso es igual a 0, va a ser igual a 20 menos P de X. La abscisa al origen va a ser igual a, para cuando la cantidad es igual a 0, M igual a menos 4 más P sobre 5, y donde la pendiente va a ser positiva e igual a 5. Con esta info rotemos los ejes para que nos quede la variable independiente en el eje de las ordenadas y la variable dependiente en el eje de las abscisas. Y en este caso recuerden que en este espacio probabilístico el precio es una constante, y trazamos por ejemplo aquí una línea para el caso en el cual el precio es mayor a 20, lo cual nos va a dar lugar a una abscisa al origen, que cuando los rotamos a los ejes nos quedó ordenada al origen, positiva. Veamos otro caso con una función de demanda cuadrática en el ingreso, donde la función de demanda va a ser igual a 20 menos P de X menos 100 menos 2 por M, todo elevado al cuadrado, y determinemos si este bien es normal o inferior y procedamos a graficar. Bueno, fíjense que cuando obtenemos la derivada de la cantidad con respecto al ingreso, ahí vamos a observar lo siguiente. Al hacer esta derivada, tenemos la derivada de una función polinómica, donde la derivada de los dos primeros términos es igual a 0. Aquí nos queda una derivada de una función de m, donde lo primero que tenemos que hacer es derivar la función potencial, y la derivada de esta función potencial va a ser igual a menos el exponente por toda la base elevado al exponente menos 1, y luego vamos a hacer la derivada de la función de m, que nos va a quedar igual a una constante por la variable, y va a ser igual a una constante. Entonces, viéndolo aquí, esto sería la primera derivada sería
menos el exponente, que era 2, por la base, que era 100 menos 2 por m, por la derivada de la función de m, que sería la constante por m, que sería menos 2. Cuando trabajamos algebraicamente, esto nos queda 4 por 100 menos 2m, y luego aplicando propiedad distributiva tenemos 400 menos 8 por m. Ahora, para determinar si este bien es normal o inferior, tendremos que determinar si esta expresión es mayor, igual o menor a 0. Entonces lo que observamos ahí, que va a depender, el signo de esta expresión va a depender del valor de m. Entonces ahí vemos que para un m igual a 50, esta derivada es igual a 0. Para m mayores de 50, esta derivada va a ser menor que 0. Y para m menores de 50, esta derivada va a ser mayor que 0. ¿Qué nos permite entonces describir en este caso? Nos va a permitir describir un ciclo de vida del producto, en el cual para ingresos menores a 50, vamos a tener una relación positiva entre la cantidad demandada y el ingreso. Por lo tanto, el bien va a ser normal. Para bienes, para ingresos mayores de 50, la relación entre la cantidad y el ingreso va a ser negativa, y a partir de esos niveles de ingreso, el bien va a ser inferior. Veamos ahora la definición de bienes sustitutos, neutrales o complementarios. Decimos que dos bienes son sustitutos si la relación entre ellos, entre la cantidad demandada de un bien y el precio del otro, es directa. En este caso, si la derivada de la cantidad demandada de un bien de un bien X con respecto al precio de un bien Y es positiva, decimos que los bienes son sustitutos. ¿Esto qué implica? Que cuando, por ejemplo, aumenta el precio del bien Y, se sustituye el consumo del bien Y por un mayor consumo del bien X. Entonces se sustituye X por Y por X. Bien Y por el bien X. Decimos que dos bienes son complementarios cuando la relación entre la cantidad demandada de un bien con respecto al precio del otro es negativa. Es decir, en este caso, si la deriva matemáticamente, si la derivada de la cantidad demandada del bien X con respecto al precio del bien Y es negativa, esto implica que cuando aumenta el precio del bien Y, disminuye la cantidad demandada del bien X. Por último, decimos que dos bienes son neutrales si no existe una relación entre la cantidad demandada de un bien y los cambios que se observan en el precio del otro. Matemáticamente, esto va a hacer que la derivada de la cantidad demandada del bien X con respecto al precio del bien Y sea igual a 0. Veamos algunos ejemplos con funciones de demanda específicas. Si definimos la función de demanda como 20 menos P de X más 7 P de Y, vamos a decir que vamos a determinar si son sustitutos, complementarios o neutral. Para eso tomamos la derivada de la cantidad con respecto a la cantidad X con respecto al precio de Y. Va a ser igual en este caso a la derivada de una función polinómica. Fíjense que la derivada de 20 es igual a 0, menos la derivada de P de X es igual a 0, más la derivada de 7 por P de Y es igual a 7. Esto es positivo, con lo cual podemos determinar que los bienes son sustitutos. Veamos el caso de otra función de demanda, donde la demanda es la demanda del bien X es igual a 20 menos P de X menos P de Y. En este caso, si tomamos la derivada de la cantidad de X con respecto al precio de Y,
esto es igual a menos 1 y en este caso, ser negativa la relación entre ambos, decimos que los bienes son complementarios. Por último, vamos a una función de demanda donde la relación donde es cuadrática en el precio de I. Aquí tenemos que la cantidad demandada es igual a 20 menos P de X más 100 menos 2 P de I al cuadrado. Cuando obtenemos la derivada de la cantidad demandada con respecto al P de I, vemos que esto es igual a 2 por 100 menos 2 P de I por menos 2. Trabajando algebraicamente, esto nos queda menos 4 por 100 menos 2 PDI, y aplicando propiedad distributiva, esto nos queda menos 400 más 8 PDI. Y esta relación es positiva, 0 o negativa, y va a depender del valor de PDI. Si graficamos esta derivada como variable dependiente y PDI como variable independiente, vemos que para un valor de PDI igual a 50, esta expresión se hace igual a 0. Para valores de PDI mayores a 50, este valor se hace positivo, y para valores de PDI menores de 50, este valor se hace negativo. Con lo cual podemos concluir que la relación entre estos dos bienes va a depender del precio de PDI, siendo entonces que cuando para precios mayores de PDI estos bienes son sustitutos, para un precio de PDI igual a 50 estos bienes son neutrales, y para valores menores de 50 de PDI estos bienes son complementarios. Bueno, vamos ahora a repasar los conceptos de oferta y demanda y de equilibrio en general. En general podemos definir, hemos comenzado trabajando presentando funciones de demanda en las cuales la demanda dependía del ingreso, del precio del bien y del precio de algún otro bien, que puede tener una relación directa o indirecta, pero en términos generales podemos escribir a la demanda como una relación entonces del ingreso, del precio del propio bien, del precio de algún otro bien y de otras variables exógenas que pueden estar influyendo dentro de la demanda. Entonces, en este caso estamos escribiendo la función de demanda como 100 más m menos 7 PDI menos 2 PDX más 10 multiplicado por este factor de componentes exógenos. De la misma manera, la función de oferta la podemos escribir como una cantidad que está en función directa con el precio del bien, está en función indirecta con el nivel salarial, está en función directa con el nivel tecnológico disponible, y está en función indirecta con algunos otros factores exógenos no considerados dentro de la oferta. Entonces, en este caso escribimos esta función de oferta específica como menos 10 más 50 PDX menos W más 3 por el factor tecnológico menos 5 por EB. Vamos a trabajar con distintos puntos, vamos a obtener el precio de equilibrio, vamos a ver cómo cambia el precio de equilibrio ante cambios exógenos en, por ejemplo, el ingreso y el nivel salarial. Luego vamos a obtener la cantidad de equilibrio para una realización específica del ingreso, el precio de I y los componentes exógenos, el nivel salarial y la tecnología. Y luego vamos a cuantificar los nuevos valores de equilibrio si el nivel de ingreso se incrementa en 1 y el nivel salarial se incrementa en 1. Comencemos entonces con el precio de equilibrio. Fíjense que para obtener el precio de equilibrio, el precio de equilibrio va a surgir o va a ser aquel en el cual la oferta se iguala a la demanda,
Entonces ahí simplemente simplemente escribimos entonces la cantidad demandada como su función y le igualamos a la cantidad ofrecida como su función del precio y los demás factores, y ahí despejamos algebraicamente el valor del precio. Trabajando ahí algebraicamente nos queda que el precio de equilibrio es igual a 1 sobre 52, que multiplica a 110 más m menos 7 PDI más 10 por el factor exógeno de demanda, más 10 por el salario, menos 3 por el nivel tecnológico, más 5 por el factor exógeno de oferta. Nos piden luego que determinemos cómo cambia este precio ante cambios en el nivel de ingreso y en el nivel de salario. Lo que podemos hacer aquí es obtener la derivada de este precio de equilibrio con respecto al ingreso, y esto va a ser igual a 1 sobre 52, y obtenemos por otro lado la derivada del precio de equilibrio con respecto al nivel salarial, y esto nos da también 1 sobre 52. Obtengamos ahora el valor del precio de equilibrio para la realización, para los valores exógenos determinados para alguna de estas variables que determinan la demanda y la oferta del bien. Puntualmente, determinemos el precio de equilibrio cuando el nivel de ingreso es igual a 100, el precio de I igual a 2, los factores exógenos de demanda son igual a 2, el nivel salarial igual a 3, el nivel tecnológico igual a 10 y los factores exógenos de oferta son igual a 5. Si reemplazamos en la fórmula que obtuvimos anteriormente para el precio de equilibrio, vemos que esto es igual a 1 sobre 52, 110 más 100 menos 7 por 2, más 10 por 2, más 3, menos 3 por 10, más 5 por 5. Evaluando algebraicamente, esto nos da igual a 3.73. Ahora bien, para obtener la cantidad de equilibrio, lo que tenemos que hacer es evaluar la demanda en ese precio de equilibrio y en todos los factores exógenos realizados. Entonces determinamos la cantidad demandada para un nivel de ingreso de 100, para un precio de I igual a 2, para un factor exógeno igual a 2, y lo evaluamos también en el precio de equilibrio, que es 3.73. Si reemplazamos en la función de demanda y evaluamos, esta cantidad nos da igual a 198,53. Por último, veamos qué ocurre cuando nos piden que cuantifiquemos los nuevos valores de equilibrio si tenemos un incremento en el nivel de ingreso y un incremento en el nivel salarial. Ahí lo que observamos entonces es evaluando primero el precio de equilibrio en el nuevo nivel de ingreso, y evaluamos también con el nuevo nivel salarial. Lo que vamos a tener reemplazando por estos nuevos valores, vamos a tener entonces 1 sobre 52, 110 más 101 menos 7 por 2 más 10 por 2 más 4 menos 3 por 10 más 5 por 5, y esto nos da igual a 3.76. Evaluando con el precio de equilibrio en la demanda, con el nuevo precio de equilibrio en la demanda, y fíjense que ahí vamos a tener que considerar también el nuevo nivel de ingreso. Ahí vamos a tener 100 más 101 menos 7 por 2 menos 2 por 3.76 más 10 por 2, y esto nos da 199,48. Bueno, en el próximo video vamos a analizar en detalle la restricción presupuestaria, y aquí terminamos entonces el repaso de oferta y demanda.